Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026. Aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz. Hola, muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de Cerrando Filas. Hoy es lunes 19 de enero 2026 y con el ánimo y el cariño, como siempre, de conectarnos con ustedes para compartir con ustedes nuestras experiencias, nuestros criterios, nuestros consejos para gestionar mejor sus procesos productivos e impactar favorablemente en una nueva cultura organizacional que hoy demanda la sociedad y todos los sectores económicos. El día de hoy tengo el grandísimo gusto y para mí es una enorme honor y satisfacción de presentarles a nuestro querido invitado David Alfaro Fuente. David Alfaro Fuente, contador público, socio de la firma Grupo Auren y por supuesto asociado también de nuestra empresa Valuación Estratégica. David, bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos días a todo el público. Pues el día de hoy queremos tratarles un tema verdaderamente importante que consideramos que es de alto impacto y todavía nos parece que no se ha difundido correctamente ante el sector empresarial y ante la sociedad, que se llama Gobierno Corporativo y Criterios de ESG. Miren, vamos ahorita a explicar en qué consiste y cómo podemos incidir en una adecuada administración empresarial. Mi querido David, platícanos, ¿qué es esto de gobierno corporativo? Claro, muchísimas gracias. Pues mira, el gobierno corporativo es todo este ambiente que tienen las empresas, que deben tener los empresarios a nivel general para que puedan tener un mejor funcionamiento de todos sus sistemas. De su forma de hacer el negocio, de estar dentro de una sociedad, de estar dentro de un ambiente empresarial y que también tenga que ver, obviamente, por la parte de gobierno en cuestión de cumplimiento. Eso es en general, a grandes rasgos, gobierno corporativo. ¿Qué sucede ahora? Bueno, estamos hablando de ESG, que son 3 siglas que corresponden a 3 grandes mundos que son realmente muy interesantes. En inglés, E, Environment, S, Social y G, Governance, que en español lo tenemos como ASG, Ambiental, Social y Gobernanza, pero que todo esto se engloba en un gran tema que se llama sustentabilidad o sostenibilidad. Perfecto, qué interesante. ¿Por qué es importante en esta época implementar estos programas o estas políticas corporativas de gobierno corporativo? Mira, es relevante, aunque esto no es nuevo, ya viene de muchos años, pero eran pequeños esfuerzos que se vinieron haciendo. Por ejemplo, estaba este programa de empresa socialmente responsable, ¿sí? Entonces, cumplías con esa normatividad, cumplías con esos requisitos que tenías y entonces podías darle un beneficio tanto a la sociedad interna de la empresa como a tu ambiente externo. Hoy esta parte se vuelve mucho más relevante porque traemos sí problemas ambientales, ¿sí? Calentamiento global, en fin, hay cosas que sí están ya teniendo consecuencias precisamente en el ambiente, ¿no? En el clima. Eso también pues, es importante el que podamos cuidar y no es que suene cliché, no es que suene a algo muy repetitivo, pero es que de verdad está sucediendo. Y esa es la parte que creo que tenemos que crear, esa conciencia, no nada más a la sociedad, sino también al empresario, que es bien interesante también esa parte. Acabas de decir un tema importantísimo, conciencia. ¿Cómo podemos influir, inducir, cómo podemos convencer a los socios, a los directivos, a que asuman una conciencia, una
pues yo diría que una nueva cultura organizacional para poder implementar estos grandes temas? Mira, hay algo bien interesante porque si bien tiene que haber, como tú lo mencionaste, una conciencia, tiene que haber un convencimiento de manera interna de quiénes, de los dueños, de quiénes, de los empresarios, de los que dirigen realmente estos grandes corporativos y estos grandes negocios. ¿Por qué? Porque si bien dentro de una cadena de valor podemos tener nosotros una participación en una proveeduría o somos nosotros clientes de esa proveeduría, entonces lo que están haciendo estas grandes empresas, que sí los están haciendo, muchos sí lo están haciendo de manera consciente, es que están implementando estos programas de sostenibilidad o sustentabilidad en su cadena de valor. ¿Qué sucede con su proveeduría? Que solamente hay empresarios que nada más por querer estar dentro de ese cliente o de ese proveedor, sí, solamente cumplen una parte, pero no lo hacen de manera consciente. Y creo que ese es un gran tema, que es ponerlo sobre la mesa para que nosotros tengamos esa conciencia de que si va a hacer ese cambio, recuerden, ese cambio va a ser para nuestros hijos. Claro, acabas de decir también otra palabra clave, cadena de valor. Entendemos que la cadena de valor son todas esas partes interesadas de un ecosistema, es decir, todas aquellas actores que participan en el desarrollo de una unidad económica, como bien dices, proveedores, clientes, empleados, e inclusive los compromisos fiscales, gubernamentales. Todos estos intereses que forman parte de este ecosistema tiene que ser gestionado y observado por los consejos de administración. Correcto, sí, tiene que estar, desde ahí es donde viene la cúpula, desde ahí es donde se deben de organizar estos comités internos. ¿Para qué? Para que se pueda implementar correctamente, para que se pueda dar el seguimiento adecuado, para que se corrija en el camino. Son gente que debe de estar en estos comités, deben estar conscientes de que debe de haber un cambio en la cultura organizacional, la cultura misma del empresario. Y esto va a ayudar a que se vaya mejorando toda la cadena de valor. Ese es el deber ser, totalmente sí, de acuerdo. Pero sucede que en la práctica diaria observamos ciertas restricciones o que impiden implementar esas buenas prácticas o cumplir con estas normas. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son esas restricciones que impiden realmente administrar una empresa bajo esta nueva óptica? Uy, qué interesante. Fíjate, hay un sinfín, pero creo que de las más relevantes es que nosotros, los que llevamos pymes, o los que somos dueños de una pyme, pues tenemos el circo de 3 pistas manejándolo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es decir, estamos operando, estamos administrando, estamos haciendo que nuestros negocios funcione y aparte pues hacer dinero. Bueno, es una realidad, ¿no? Sí, tenemos que hacer dinero. Sí, totalmente. Ahora, auméntale un punto más. Toda esta parte de la sustentabilidad, pues se convierte en una prioridad donde dices, bueno, ¿qué hago primero, no? Yo creo que en esa parte hay maneras de cómo apoyarlos a los empresarios, ¿no? Se hace un diagnóstico, ese diagnóstico de acuerdo al giro en el que estén, pues se va enfocando precisamente para poder hacerlo. Ahora, los cambios no son de la noche a la mañana, son procesos. Y estos procesos con esta conciencia de fondo es cuando va a valer la pena dar nuestro granito de arena. Es cierto. Pues sí, todas las pymes están, muchas de ellas, yo diría que el 80% de las pymes, pues están en el compromiso día a día de cómo poder recuperar sus costos, sus gastos y poder subsistir. Pero se les olvida el mediano y largo plazo. Y lo que acabas de decir me parece que es crucial. Sí, la sostenibilidad, pero también la continuidad. Es decir, la continuidad del negocio es buscar el punto de equilibrio, como lo has comentado, día a día recuperar los costos y gastos. Pero la sostenibilidad, pensando en una estrategia de mediano y largo plazo, que es lo que va a permitir una
gobernanza integral, ¿no te parece? Sí, fíjate que ese punto es relevante, pero volvemos a lo mismo. Si desde un inicio nosotros empezamos a cambiar nuestra cultura y empezamos a cambiar nuestra rutina y empezamos a dar nuestro granito de arena, no se convierte en una actividad complicada, no se convierte en una actividad que nos vaya a costar trabajo hacerlo. Lo vamos a hacer de tal manera que ni cuenta nos vamos a dar y vamos a tener un cambio radical. Sí, totalmente. Decías que son 3 elementos: ambiente, social y gobernanza, la ESG. Muchas veces dejamos de considerar, bueno, sabemos qué hacer, pero ¿cómo vamos a medir la eficacia de estos programas? Y por supuesto tienes toda la experiencia para orientarnos cuáles son los indicadores o los famosos KPIs que nos va a permitir estar administrando y gestionando la implementación de estos programas. ¿Algo nos puedes comentar sobre este tema? Sí, claro. Los procesos comienzan desde un diagnóstico. ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo estoy? ¿Y hacia dónde voy? Eso también va aunado precisamente con los dueños de las empresas, porque van a ir enfocados a su estrategia. Sí. ¿Sí? Hay una estrategia. Muchas veces, o muchos empresarios, tenemos el hecho de que vamos al día. A veces es muy recomendable hacer una pausa, hacer una estrategia, y con base en esa estrategia se hace el diagnóstico. Después del diagnóstico se hacen los planes, los KPIs que bien mencionas, y sobre esos, nuevamente, ¿quién los va a hacer? No los tiene que hacer el dueño. Acércate de gente que es la que conoce, la que va a estar en los comités, la que va a estar en los consejos de administración, y ellos son los que te van a ayudar. Ellos son los que van a poder apoyarte a que se lleven a cabo esos objetivos. Ahora, la pregunta nuevamente vuelve a ser, ¿y económicamente qué pasa? No tengo tal vez ahorita el flujo económico para crear un comité, para traer a gente especializada para pagarle. Bueno, hay planes donde precisamente conforme se van dando los resultados, solito va cayendo. Ya no te preocupas principalmente por el dinero, sino te preocupas por el cumplimiento. Y ese cumplimiento cae como si fuera en cascada. Sí. Se convierte en un beneficio económico. Sí. Es decir, que sea un negocio sostenible. Así es. Que realmente tengamos la certeza de que tenemos todos estos compromisos y este seguimiento con esas partes interesadas. Y en el tema social, como tú bien sabes, pues hay ciertos grupos corporativos, como se llama el sindicato. Uh-huh. El sindicato, como bien sabes, vigila y administra un contrato colectivo de los centros de trabajo, sobre todo cuando tienen más del 50% de su plantilla laboral puestos operativos. Hay una representación sindical. ¿Consideras que a los líderes sindicales también debemos incluirlos en esta cruzada, en este nuevo gobierno corporativo? Debe de ser una obligación. ¿Por qué? Porque al final del día los sindicatos sí van por los derechos de los trabajadores, pero también hay que enfocarlos adecuadamente. Ellos buscan el beneficio y está bien. Yo no estoy en contra de los sindicatos, ¿no? Creo que a veces la manera en cómo se lleva a cabo los procesos del sindicato, ahí es donde pudiera haber oportunidades de mejora, y todo es mejorable al final del día. Entonces, en la medida en que tú también los involucras desde esta planeación, desde esta estrategia, vas a poder ayudarle al mismo sindicato como a los trabajadores de esa industria a mejorar, porque van a tener mejores prácticas, van a poder sacarlo de la empresa A, de la empresa B, puntos que van a ser favorables hacia todo el gremio, y eso les va a ayudar a tener mejores prácticas. Sí, y es que son intereses comunes. El empresario y el sindicato tienen intereses comunes, que es la sostenibilidad del negocio, que en el tema social pues es preservar las fuentes de empleo, pero no nada más las fuentes de empleo, sino impulsar con políticas
y procedimientos muy específicos para el desarrollo de las competencias y del talento que hoy en día es lo que están requiriendo las organizaciones. ¿Cómo podemos formar nuevas capacidades en nuestros colaboradores, en nuestros trabajadores, en nuestros ejecutivos incluyendo, para que con su innovación y sus propuestas de valor pueda la organización, la empresa generar valor? Y cuando las empresas generan valor, entonces sí pueden ser sostenibles en el largo plazo, ¿no? Adicional a eso están también las normas, las ISOs, la ley Silla, por ejemplo, la inclusión en cuestión de diversos géneros, ¿sí? Eso también es muy importante. Antes, si bien era complicado si tú tenías un tatuaje y ibas y pedías trabajo, ¿no? Y dentro de lo que era el cuestionario te decían, ¿tienes tatuaje? Oye, eso ya se quitó. Sí. O sea, eso ya no representa un bloque, un impedimento. Gracias, un impedimento para que puedas tener tú un trabajo. La barba, el vestuario. Así es, ¿no? Entonces, hoy día todo eso ha cambiado, hoy todo eso se ha modificado y seguimos evolucionando. Nuevamente, la inclusión, evitar el acoso, evitar el mobbing que se conoce en la parte de trabajo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones son muy importantes. Tener una línea en donde el empleado de manera anónima pueda pues expresarse, poner tal vez una queja, ¿no? Sí, estamos viviendo en una época de inclusión. Así es. Una época donde la diversidad, inclusive diversidad de género, de gustos, de preferencias, deben ser incluidos en una organización. Por supuesto, no podemos permitir políticas restrictivas o discriminatorias, que eso puede afectar el clima laboral. Sí. Y ese tema, déjame señalarlo, el clima laboral es un tema crucial para soportar todos estos nuevos programas de gobierno corporativo. Se entiende que el clima organizacional es la satisfacción que tiene todos los empleados, todos los colaboradores por cubrir esas necesidades apremiantes cuando solicitan un trabajo. Tener un trabajo digno, un trato y un estilo de liderazgo digno, tener una remuneración justa y competitiva, tener prestaciones que cubran las necesidades sociales y económicas del empleado, para que en conjunto ahora sí podamos desarrollar una cultura de bienestar, que eso es algo fundamental. Ya rompimos esos esquemas totalmente acrónicos de explotación, de que yo soy el jefe y yo tengo la última palabra. No. Ahora resulta que los empleados, los trabajadores, tienen perfiles ocupacionales altos, tienen conocimientos, tienen habilidades, tienen competencias y por lo tanto requieren libertad, autonomía en el desarrollo de su trabajo. Y hay que escucharlos, porque la innovación es inclusión, la innovación es promover una cultura de colaboración y de participación para que todos crezcan y se beneficien en un centro de trabajo estable, en un centro de trabajo donde existan oportunidades para todos, no nada más para los socios, no nada más para los directivos, para todas las partes interesadas, incluyendo, por supuesto, sus proveedores en el compromiso del desarrollo y formación de proveedores, en la atención de las necesidades de sus clientes, en los canales de distribución, los sucursales, en fin, son una serie de elementos que el gobierno corporativo, por lo que tú me has explicado muy atinadamente, forma parte de elementos cruciales para administrar un ecosistema, ¿no? Así es. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿tienes alguna referencia de cómo están impulsando estas políticas de gobierno corporativo en las empresas o todavía están un poquito marginados? No, yo creo que principalmente aquí en Querétaro sí tienen planes.
sí hay políticas precisamente que van a estar mejorando todo lo que es esta parte de la sostenibilidad y sustentabilidad. De hecho, la Secretaría de Desarrollo Sustentable ha apoyado a más de 2.500 nuevos empresarios. Acabo de estar yo la semana pasada precisamente en un evento donde están apoyando a estos nuevos emprendedores, a estos innovadores, y no nada más con el hecho de que sea un dato comercial o la foto en el periódico. No, sí realmente lo están teniendo, sí están dando los apoyos a los jóvenes, a la gente de cualquier edad que está queriendo impulsar un negocio. Qué bien. Sí, yo tengo el gusto de conocer al secretario de Desarrollo Sostenible o Sustentable del gobierno del estado de Querétaro, y tiene un compromiso no tan solo político, sino un compromiso profesional para atender el desarrollo de este grupo tan importante que son las pymes. Aquí consideramos, como la mayoría de los estados en México, el 80% de la economía está sustentada en las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. O sea, demandan y requieren un consejo, una orientación, pero también apoyos económicos, que por supuesto el gobierno de Querétaro está sensible y está dispuesto para apoyar el desarrollo de estas empresas. ¿Y por qué es importante? Porque nos metemos a analizar cualquier información estadística y nos damos cuenta que solo el 60% de las pymes subsisten después de 3 años. No es posible que haya tanta yo no diría que fracasos, pero tanta falta de orientación y capacidad de estas empresas. Necesitan orientación, capacitación, para que nosotros como consultores pues estemos dispuestos e interesados en apoyar la gestión de estas empresas. Oye, qué interesante tema, mi querido David. Tu participación, tú como socio de Auren, quiero preguntarte, ¿nada más se abarca el estado de Querétaro o también tiene influencia en otros estados de la República? Sí, muchas gracias. No, ahora somos una firma internacional, ¿sí?, que nació en España y es de origen español, y estamos nosotros acá en México, estamos en 9 ciudades, las principales: Juárez, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, León y Cancún. Entonces somos una firma aquí en México que somos de 20 socios y tenemos alrededor de 250 empleados. Mira, ¿qué tal? Sí. Tenemos el gusto de tener aquí un buen directivo que tiene una influencia a nivel nacional, y por supuesto esta firma Auren que estás tú comentando pues tiene una experiencia internacional que es importante compartirla con todos las pymes y consultores que formamos parte de esta red de colaboración aquí en Querétaro. Pues yo te agradezco mucho tu participación, mi querido David. Por supuesto, si me lo permites, te vamos a invitar de nueva cuenta para darle seguimiento a esta propuesta de gobierno corporativo y los criterios de ESG, pero hoy en otra ocasión vamos a aterrizarlo en sectores específicos, sectores como el comercio, la manufactura, la minería, todos los sectores económicos que forman parte de este ecosistema. Muchas gracias, mi querido David. Estamos a tus órdenes aquí en OK Voz. Gracias a esta audiencia. Vamos a seguir continuando participando todos los lunes en esta propuesta de valor y invitando a otros colegas que tienen mucho que aportar. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Retos y desafíos para 2026, aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz.